Pues sin mayores preámbulos, desde Unidad del Pueblo venimos insistiendo desde hace ya muchísimo tiempo que el modelo territorial y político consagrado en la Constitución de 1978 negó desde su puesta en marcha la soberanía a nuestras naciones. El agotamiento de ese marco jurídico-político, que lo estamos viendo día a día, que no respondió a la voluntad de los pueblos ni recogió las ansias de transformación social a la salida del franquismo, es hoy un hecho irrefutable, lo que no puede sino reafirmarnos en el compromiso que adquirimos por la ruptura democrática. Ayer, como hoy, entendemos que la verdadera democracia es aquella en la que los pueblos y las personas son libres para construir un futuro de justicia e igualdad, lo que para nosotras y nosotros pasa aquí y ahora, indefectiblemente por la superación del modelo neoliberal. La política de vulneración de derechos sociales y de libertades fundamentales de una parte y la deriva autoritaria de un Estado incapaz de asumir el derecho de las naciones y pueblos a organizarse libremente por el otro, hace imposible el pacto con el Estado y resta toda credibilidad a eventuales reformas. Por ello, y desde el respeto a las realidades diversas que se dan en nuestras naciones, proclamamos que corresponde a nuestros pueblos y a su ciudadanía determinar de forma democrática su futuro. Reclamamos para nuestros pueblos el derecho a protagonizar, si así lo deciden, sus respectivas ciudadanías, procesos constituyentes, y afirmamos con total claridad que tales procesos no están subordinados a un eventual proceso de similar naturaleza, hoy por hoy poco probable a nivel del Estado. De hecho, la ofensiva recentralizadora del Estado y la defensa encendida de la unidad de España, a la que se prestan partidos de viejo y nuevo puño, amenazan con profundizar en la negación de nuestros pueblos y naciones. En este sentido, solo podemos interpretar el rechazo del Estado español a respetar las decisiones del pueblo catalán como una agresión extensible a la expresión de la voluntad popular en todas y cada una de nuestras naciones. Esa actitud profundamente antidemocrática pone además de manifiesto que es del todo ilusorio esperar a que una eventual alternancia electoral entre partidos que se niegan a aceptar el derecho a decidir de los pueblos habilite un auténtico cambio político. En esta situación no cabe quedarse de brazos cruzados. Es la hora de dar un paso adelante para decir alto y claro que sin la presencia de procesos emancipadores de los pueblos no es posible la ruptura democrática. En tanto que internacionalistas podemos identificarnos y hasta compartir los anhelos de cambio de los sectores progresistas que en el Estado español aspiran a una transformación política largamente esperada. Sin embargo, entendemos que nuestra mejor aportación a ese deseo de transformación pasa por trabajar por escenarios constituyentes propios y por impulsar una radical transformación sociopolítica en nuestras naciones respectivas, así como por el establecimiento paso a paso de una estrategia conjunta de colaboración entre las fuerzas políticas soberanistas. Últimamente se habla mucho de que el artículo 155 se está empleando legalmente para defender los derechos de todos los españoles, incluidos los catalanes, y supongo que también los de las colonias africanas como Canarias. Por nuestra parte, aclaramos que no necesitamos defensores como el señor Rajoy y sus amiguetes que nos defiendan de aquello que hemos expresado, pensamos y practicado, que todo pueblo constituido como tal y conforme a los dos pactos de derechos humanos y los acuerdos de la Sexta Asamblea General de las Naciones Unidas, refrendados en la Séptima Asamblea del 16 de diciembre de 1966, parte artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho a disponer por sí mismos. En virtud de este derecho determinarán libremente su régimen político y asegurarán libremente su desarrollo económico, social y cultural. Estos preceptos son de derecho internacional positivo, rango superior al de las constituciones
estatales. La aplicación del mencionado artículo 155 por el gobierno del Partido Popular, con el apoyo público del PSOE y Ciudadanos, va más allá del enfrentamiento entre la derecha española y catalana, ya que conculca y quebranta el derecho a decidir del pueblo catalán. Si bien los actores que están en el centro del tablero político no son precisamente un dechado de virtudes democráticas, porque representan el caso Gürtel, los seres, el 3% y la herencia de Franco, el derecho del pueblo catalán a la autodeterminación está fuera de toda esta basura política porque es un derecho democrático inalienable. Centrándonos en lo que representa el poder del Estado español, hay que recordar que el PP viene directamente de Alianza Popular, es decir, de un partido formado por el que fuera ministro de Información y Turismo de Franco, Manuel Fraga Iribarne, que ya como ministro de Gobernación del gobierno de Arias Navarro nos decía a todos, con esa chulería propia de tabernario, aquello de la calle es mía, como bien lo demostró en los sucesos de Vitoria con el asesinato de 5 trabajadores a tiro limpio el 3 de marzo de 1976, además de un sinfín de heridos. Y este señor ha sido uno de los padres de la actual Constitución. Así, la reaccionaria forma de enfrentar el derecho a decidir del pueblo catalán del PP de Rajoy tiene una explicación sencilla. El Partido Popular son los directos herederos políticos de los vencedores en la guerra civil, para los que el derecho de las naciones del Estado español a la autodeterminación es un atentado a lo que ellos llaman a la unidad de la patria. El papel del PSOE, desde la transición hasta el día de hoy, también no ha podido ser más nefasto. Es la pata del régimen del 78 con más pedigrí, con más solera, ya que cuando se le dio el lavado de cara a Juan Carlos I para que pasara de ser el heredero de Franco al padre de la democracia, el PP actual, aún se estaba gestando con Alianza Popular. Además, el PSOE de Felipe González fue el que justificó la necesidad de la reconversión industrial, es decir, del desmantelamiento del tejido productivo, el que pasó de la OTAN de entrada no a integrar al Estado español plenamente en esa organización terrorista denominada OTAN, y el que aplicó el terrorismo de Estado a través del local, o sea, todo un currículum ampliamente democrático. Ciudadanos, simplemente, es la marca blanca del Partido Popular, un recién llegado para intentar blanquear el corral reaccionario del Partido Popular. Y también tenemos que recordar, para terminar de entender la espiritualidad profundamente democrática del Partido Popular y del PSOE actuales, que el Congreso de los Diputados jamás ha condenado el régimen fascista de Franco, mudado a democracia orgánica en el contexto de la Guerra Fría. Cuando ambos partidos han tenido mayorías parlamentarias juntos y por separado, todo lo contrario, el PSOE y el Partido Popular potenciaron siempre una historiografía académica, universitaria y escolar de lo más vulgar, ocultadora de la Revolución Española y presentando la guerra civil como una lucha fratricida, una lucha entre hermanos que nunca tendría que volver a suceder. Esta es la explicación científica de la historiografía dominante. Pero si las tradiciones del Partido Popular y del PSOE de la transición no son precisamente un manojo de virtudes políticas democráticas, la tradición del actual jefe de Estado, Felipe VI, no solo no le va a la saga, sino que la supera. El bisabuelo del actual rey, Alfonso XIII, financió a Franco en la guerra civil. Su abuelo, el conde de Barcelona, quiso entrar en el ejército franco-fascista durante la guerra civil para luchar contra los rojos, pero Franco no se lo permitió. Su padre, Juan Carlos I, fue el heredero directo de Franco, por lo que tuvo que jurar 2 veces los principios del movimiento nacional. En resumen, Felipe VI tiene una tradición claramente reaccionaria. Con sus discursos recientes, el rey ha demostrado bien a las claras su carácter reaccionario. No ha jugado tan siquiera a ser el cínico papá político de todos los españoles. Al contrario, se ha posicionado
clara y abiertamente por la reacción, pasando a liderarla como jefe de Estado, cargo para el que nunca fue elegido por el pueblo. Que este talante reaccionario haya salido a la superficie permite poner en el tablero político la necesidad de que se celebre un referendo sobre monarquía o república. Y la lucha social por este referendo sería un intento real de abrir el melón del régimen del 78, ya que la derrota política del Borbón traería la oportunidad de abrir un proceso constituyente para crear una república social acordada socialmente. Así, la izquierda social, hoy pequeña pero existente, tiene una oportunidad de oro para salir al tablero político haciendo una gran campaña popular que explique el verdadero papel de la monarquía. Y no vamos a dejar aquí a nadie en el caldero. Y también tenemos que resaltar la inquietante posición de Unidos Podemos. En una carta recientemente dirigida a los militantes de Podemos, Pablo Iglesias dice que su partido está contra el 155, porque suspende el autogobierno de Cataluña y hace saltar por los aires uno de los pactos cruciales de la transición, además de ser un ataque a los fundamentos mismos de la democracia española. El líder de Podemos denuncia lo que llama un pacto monárquico, que lleva adelante un intento restaurador que va de la modificación del artículo 135 para pagar la deuda al 155 para liquidar la autonomía catalana. Pero al mismo tiempo sostiene que están en contra de una declaración de independencia porque, aunque consideran que la movilización del 1 de octubre fue imponente y épica, no reunía las condiciones y garantías de un referéndum que permita determinar la relación jurídica de Cataluña con el resto del Estado. Y reitera lo que ha sido su política en los últimos meses, pero que ahora suena aún más irreal que antes, la exigencia de un referéndum legal y pactado. El último de sus argumentos es sobre el PSOE, del que dice que apoyando al PP y apuntalando al bloque felipista han renunciado a liderar un gobierno de cambio en el Estado, para terminar llamando a impulsar la nueva España a la que aspiramos social, republicana y plurinacional. Los graves errores de Unidos Podemos ante la cuestión catalana son muchos, y esa carta, insisto que hace poquito que fue enviada a sus inscritos e inscritas, lo reiteran. En primer lugar, Unidos Podemos depositó grandes expectativas en un PSOE del cambio, de la mano de Pedro Sánchez. Ya vemos en qué lugar se ha posicionado Pedro Sánchez, ¿no? Centrando su estrategia política en los últimos meses en intentar llegar a un acuerdo de gobierno con este. Tanto llamaron a confiar en el PSOE que hicieron una primera prueba ingresando en un gobierno socialista en Castilla-La Mancha, del que aún son parte, tras un pacto con García Page, siendo este el ala más derechista y bunkerizada de los varones socialistas. Otro error, haber mantenido y seguir manteniendo la política de ambigüedad calculada sobre Cataluña, y que nos está pasando y va a pasar desgraciadamente una gran factura. Otro error es que ante la gravedad de la crisis abierta sus líderes se han limitado a hacer declaraciones parlamentarias y apariciones en los medios, negándose a poner sus amplias posiciones institucionales al servicio de una movilización social masiva en las calles. Hay que decir que incluso para su propia política de referéndum pactado tampoco intentaron mover dedos ni desplegar la movilización social. Esto implica una cierta subordinación al régimen del 78 y que se ha profundizado en los últimos días con declaraciones en la prensa que no hacen más que cargar con municiones de izquierda a la artillería de la derecha. Insistimos que lo que está ocurriendo hoy, en las últimas horas en Cataluña, si no hay un milagro, dudo mucho que pueda haber milagro, nos va a pasar factura a todos los pueblos que conforman el Estado español, porque va a haber recorte de libertades. Mañana, o mañana por la tarde, o el sábado se publicará en el BOE
seguramente el 155, y posiblemente veremos en las próximas semanas el 116 y el 120, y las ilegalizaciones de las organizaciones de la izquierda independentista, no solo catalana, sino del resto de los territorios del Estado español. Nosotros seguimos expresando un compromiso de trabajar conjuntamente en el objetivo común de ruptura con el modelo de Estado consagrado por la Constitución del 78, en la lucha contra el centralismo y la apertura de nuevos procesos constituyentes. Y defendemos el derecho de todos los pueblos a decidir su futuro de forma pacífica y democrática, sin amenazas ni injerencias externas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. De nuevo agradecer la consideración y confianza que siempre ha tenido, todo se ha dicho, por parte de Unidad del Pueblo, para contar conmigo de cara, pues, a temas como este que estamos tratando hoy, a analizar la situación de represión que estamos sufriendo hoy, porque lo que está aconteciendo contra el pueblo catalán tiene una repercusión enorme en los derechos y libertades de todos los pueblos y naciones del Estado español, y concretamente las clases oprimidas y las naciones oprimidas como Canarias en el Estado español. Muchas gracias. Y me tendrán siempre en cualquier foro, en cualquier panel que se trate los temas que vamos a tratar hoy, estamos tratando hoy, de contar, y si puedo lo hago y con muchísimo gusto, y además porque creo que es necesaria esta labor divulgativa para una mayor concienciación, porque si no tenemos conciencia aquí en Canarias de que estamos oprimidos como nación y oprimidos como clase y alienados en nuestra conciencia de clase para favorecer la dominación oligárquica y colonial que existe en Canarias, pues indudablemente si no reconocemos eso, si no nos concienciamos de eso, no vamos a sacar las fuerzas que permitan romper esas cadenas y esos yugos que nos tienen en la subordinación y en la colonización. Mi primer mensaje, mi primer recuerdo, mi solidaridad con el pueblo catalán, con quienes están hoy sufriendo la represión neofranquista del gobierno del Partido Popular, por la liberación de los presos políticos que ya hay en Cataluña, pues Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, o Cuixart, mejor dicho, presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña y presidente de Òmnium Cultural, son presos políticos. Expresar mi solidaridad. Tratamos el tema de Canarias, del archipiélago de Canarias, el archipiélago canario, el archipiélago de las Islas Canarias. Y lo hacemos sin perder de vista lo que está aconteciendo en Cataluña, porque de lo que allí sucede, de lo que allí está aconteciendo y de lo que pueda acontecer, va a depender también nuestro presente y nuestro más inmediato futuro. No les quepa la menor duda. La diferencia que hay en estos momentos entre la nación catalana y la nación canaria se da
en el modo en cómo Cataluña está engarzada en relación con el Estado español. ¿Qué vinculación y qué relación en la forma de Estado del Reino de España pues está engarzada Cataluña? ¿Y cómo está Canarias? Engarzada en ese Reino de España. Y la diferencia es abismal. Si no nos concienciamos de esto, no vamos nunca a comprender el por qué es nuestra realidad canaria de ser dicha realidad y configurarnos como una nación oprimida, o nos han configurado como una nación oprimida, con unas clases populares oprimidas que, según las últimas estadísticas, el 45% casi de la población canaria está en riesgo de pobreza o exclusión social. Ese es el modelo que nos han engarzado con el Reino de España. No tiene nada que ver, como ustedes verán, con Cataluña. Son modos de estar engarzados por la fuerza. A diferencia de Cataluña, que eso surgió de un pacto antes de la Constitución, es el célebre pacto que hubo entre el neofranquismo representado por Suárez, pero con necesidad de reformismo, con las fuerzas políticas reformistas de la denominada oposición democrática. Respetar la institución de la Generalitat, traerla, engarzarla, darle el término de nacionalidad, configurar una autonomía con competencias y después que ese estatuto fuera sometido a referéndum por parte del pueblo catalán. Cosa que no ha sucedido en Canarias. El Estatuto de Autonomía de Canarias fue el célebre Pacto de las Cañadas oligárquico que dio lugar al Estatuto del 82, que fue por la vía de no reconocernos como nacionalidad, aunque después las reformas del Estatuto de Autonomía, a través de triquiñuelas y conciliábulos de despacho, retóricamente nos consideran una nacionalidad, una nación. Nacionalidad y nación viene a ser lo mismo, en términos políticos, incluso hasta jurídicos. Pero que ese estatuto nunca fue sometido a referéndum del pueblo canario. Ajeno, siempre lo han intentado mantener al pueblo canario entre más lejos de que pueda expresarse democráticamente mejor, porque así seguirán los grandes poderes y lo que el Estado español o el Reino de España considera que tiene que ser Canarias como una región, nacionalidad subalterna, dependiente, colonizada y además al servicio hoy de una geoestrategia imperialista para ser una gran base de la OTAN, para desde aquí ser lanzadera contra los pueblos de África para la depredación de los recursos naturales, que en eso está hoy la OTAN y el imperialismo, de establecer las más bases militares que pueda tener y pueda disponer en todo el planeta, sobre todo cerca de donde se encuentren los recursos naturales, para apropiárselos con guerras de agresión o de ocupación. La única vez que el pueblo canario expresó su voluntad, porque, repito, el Estatuto de Autonomía
este no tiene la legitimidad democrática del pueblo canario, porque no se sometió a referéndum. La única vez que el pueblo canario, mediante referéndum, expresó voluntariamente lo que quiere ser y lo que quiere que sea Canarias y el destino que debe de tener el pueblo canario y configurar dentro del orden global de lo que tiene que ser Canarias, fue en el referéndum de 12 de marzo de 1986, el referéndum de la OTAN, donde Canarias dijo no a la OTAN. Y esa es la base donde tenemos que partir, fundamental en estos momentos, sobre todo de cara a que esa voluntad expresada democráticamente con un referéndum, eso sí, ahora con todas las garantías, Canarias dijo no a la OTAN y superó el sí, o mejor dicho, superó el no a la OTAN sobre el sí en casi 7 puntos. Eso sí, es verdad que Cataluña dijo no a la OTAN, el País Vasco también dijo no a la OTAN y Navarra. Pero los canarios, en 1986, dijimos no a la OTAN. Y esto en cierta medida es lo que nos convoca hoy aquí. Vamos a hablar de lo que se llama el Estatuto de Neutralidad de Canarias, o la neutralización del territorio del archipiélago canario, como una forma de neutralidad, con el basamento legítimo y democrático del referéndum del 12 de marzo de 1986, que no se ha respetado. Porque con eso se defendía la paz, el derecho humano fundamental de todo ser viviente, que es la paz. Incluso la Organización de las Naciones Unidas, después de ser vencidos los ejércitos nazifascistas en la Segunda Guerra Mundial, con gran sacrificio, por supuesto, del Ejército Rojo de la Unión Soviética, donde casi 30 millones de personas en sacrificio de sus vidas vencieron al nazifascismo. Es un deber recordar, sobre todo en este año que se conmemora el 100 aniversario, el centenario de la Revolución Soviética de 1917. Por eso estas palabras también tienen que ser de recuerdo en estos momentos de esa gran gesta de victoria contra el nazifascismo. Y estamos otra vez aquí en Canarias, cuando defendemos la voluntad del pueblo canario, expresada en el no a la OTAN el 12 de marzo de 1986. Estamos también defendiendo la democracia y nuestras libertades y nuestra emancipación como pueblo. No queremos estar bajo el yugo militar de una organización terrorista de la OTAN. Queremos ser un territorio de paz. La paz, ese derecho humano fundamental que configuró y está configurado así desde la Carta de las Naciones Unidas como el principio fundamental en que se deben de regir las relaciones entre los estados y los pueblos, y que para la consecución de los arreglos y para arreglar los conflictos que sean siempre de forma pacífica. Nada más y nada menos. Y el que estemos propugnando hoy
que tenemos que defender con ahínco esa voluntad expresada por el pueblo canario del no a la OTAN es la salida de la OTAN. Cuando ese referéndum se sometió a la aprobación de todo el Estado español, hay que decir que ya estaban configuradas todas las regiones y nacionalidades del Estado español. El Estado español se configuró según la Constitución del 78 en un estado de las autonomías, donde cada región y cada nacionalidad tenía sus instituciones propias, tenía sus parlamentos propios, como el canario, donde como sujeto político diferenciado del resto del Estado, pues en lo que se refiere al Parlamento canario, representa al pueblo canario, tiene una voluntad de expresión, y a la hora de decir que Canarias dijo no, pues por lo tanto como sujeto político diferenciado, como pueblo diferenciado que tiene sus órganos de autogobierno también diferenciados, eso hay que ponerlo también en valor de legitimidad democrática para lo que estamos defendiendo hoy, de que es necesario hoy para Canarias el salirse de la OTAN, sobre todo a través de lo que se ha llamado un estatuto de neutralidad, que viene a ser lo que yo voy a defender y defiendo, que es la neutralización del archipiélago canario, del territorio del archipiélago canario dentro del Estado español, por ahora. Porque la neutralización se diferencia del estatuto de neutralidad como Suiza o Austria, que lo tuvo, de los estatutos de neutralidad clásicos, porque esta última variedad de neutralidad, de neutralización de un territorio, se refiere a zonas o territorios y no a estados.